Señor, te damos gracias por este día, gracias por este servicio, gracias por esa esperanza que tenemos de que cantamos en esta última canción, de ese glorioso día cuando tu faz vamos a ver, vamos a estar contigo para siempre. Ahora ayúdanos en este tiempo que vamos a abrir tu palabra. Ayúdame a mí a comunicar lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Dame palabras y ayuda a todos para que podamos poner en práctica las cosas que aprendemos en el día de hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. En nuestro último estudio, en el libro de Gálatas, miramos lo que llamé la tesis del libro. Esa sección en el capítulo 2 de los versículos 16 al 21, la última parte de ese capítulo. El contexto es que Pablo está enfrentando a Pedro en una hipocresía y al mismo tiempo en lo que él le dijo, le recuerda del verdadero evangelio, que somos justificados por fe y no por obras. Y de esa manera también él concluye la introducción a esta carta. Los primeros 2 capítulos forman la introducción a la carta. Él ha estado defendiendo su apostolado y el mensaje que él predicaba contra los ataques y termina esa parte introductoria con esa tesis y pone la zapata de su argumento que va a ir desarrollando a través del resto del libro. Entonces, comenzando en el capítulo 3, encontramos lo que podemos llamar el cuerpo de la carta. Tiene introducción, el cuerpo y la conclusión. Y entonces el capítulo 3 comenzamos con el cuerpo de la carta. Y en esta mañana vamos a estar mirando la primera sección del cuerpo de la carta, el capítulo 3, de los versículos 1 al 5. Y vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, Pablo comienza esta sección de una manera sorprendente. Uno piensa, ok, ya dijo que la justificación es por fe, no por las obras de la ley, y si la justicia viene por las obras, entonces Cristo murió en vano, y entonces él va a seguir con esa línea de pensamiento, ese argumento. Pero llegamos al capítulo 3, versículo 1, y encontramos esto.
Él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y podemos sentir la emoción, el dolor, la tristeza cuando él escribe. Y también lo que también nos choca es que él dice, él los llama Gálatas, no se refiere a ellos como hermanos. Es como si estuviera llamando la atención, despiértense. Y esta palabra insensato, podemos decir necios, es una manera de decirlo, o literalmente la palabra en griego es más fuerte aún y las traducciones lo han suavizado un poco. Realmente, literalmente les está diciendo estúpidos. Y porque yo creo que su dolor era tan fuerte que no tenía otra palabra que usar para describir. Y lo que está diciendo es que ellos están rehusando pensar. No es que no pueden, es que no quieren. Se han puesto vagos en su pensar. No están analizando. Y podemos aprender algo, que debemos utilizar la capacidad que Dios nos ha dado para analizar las cosas. No nos pongamos vagos en nuestro pensar, porque así podemos dejarnos engañar y podemos ser arrastrados al error. Entonces debemos aprender esa lección de esa frase, que Pablo les está diciendo que se han vuelto insensatos, se han vuelto vagos en su pensar, y está llamándoles a despertar, a pensar. Y ya que tiene su atención, él les pregunta, ¿quién os ha fascinado para no obedecer la verdad? Y esa palabra que se traduce fascinado aquí, trae la connotación de ser hechizado. De hecho, hay algunas versiones que lo traducen, ¿quién os hechizó? Y realmente esa es la idea. Es como en los tiempos antiguos hablaban del ojo malo, que los hechiceros miraban a la gente y si no desviaban la mira, entonces podían ser cautivos y hechizados y el hechicero puede manipularlo a hacer lo que él quiera. Y esta palabra, este verso es el único lugar donde esa palabra aparece en toda la Biblia. Entonces, es como si ellos estuvieran bajo un hechizo. Y Pablo dice, ¿cómo pueden ir
detrás de esto? ¿Cómo pueden dejarse llevar cuando el Evangelio les fue presentado de una manera tan vívida? Dice, ante cuyos ojos el Señor fue mostrado claramente como crucificado. Es que cuando ellos escucharon el Evangelio, ellos en sus mentes fueron transportados a ese monte fuera de Jerusalén y pudieron ver en sus mentes el Señor colgando en el madero, sufriendo, siendo crucificado. Había sido tan impactante el Evangelio y ahora están siguiendo esta nueva enseñanza. Pablo dice, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser? Y lo que nosotros podemos aprender de esto es que debemos fijar nuestros ojos en Cristo y ser tan cautivados por Él que nadie nos puede engañar, nadie nos puede arrastrar al error. Y una manera de hacer eso es lo que acabamos de hacer, celebrando la Santa Cena. Al participar en la Santa Cena, vemos los símbolos del pan y la copa representando el cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando participamos, cuando celebramos la Santa Cena, eso nos debe transportar en nuestra mente y debe traer a nuestra mente la imagen de nuestro Señor en la cruz, llevando nuestro castigo para que podamos ser justificados por fe en Él. Como dice Pablo en el texto que ya leímos, 1 Corintios 11:26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos predicando. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos predicando de manera visual. Y debemos tener esa imagen en nuestra mente, refrescar nuestra mente cada vez que celebramos la Santa Cena. Eso nos debe refrescar la mente de la crucifixión, el sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Y Pablo está maravillado que después de que ellos hayan escuchado el Evangelio, habían celebrado la Santa Cena, ya están siguiendo este error. Entonces, en los versículos 2 al 5, hace una serie de preguntas retóricas. Y para los que quizás no saben, una pregunta retórica es una pregunta que se hace como para hacer un punto, para apoyar un argumento, pero no necesariamente se espera respuesta. Porque muchas veces la pregunta se contesta por sí misma. Es utilizado en los discursos o en los libros
es una herramienta de la retórica. Entonces, él hace estas preguntas para dejar entender que es por fe. En el versículo 2, él dice, él pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente la respuesta es por fe. Ellos estarían escuchando cuando están leyendo la carta a ellos y puedo imaginar que algunos están diciendo por fe. Y luego en el versículo 3, Pablo dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Claro que no. Y cuando nos damos cuenta, la pregunta parece como medio ridículo. Porque obviamente, si comenzamos por el Espíritu, no podemos terminar por la carne. Y en el versículo 4 dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Y añade, si es que en verdad fueron en vano. Y realmente sufrir como cristiano nunca es en vano. Dios tiene un propósito. Como dice Romanos 8:28, por los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, los sufrimientos nos ayudan a ser conformados a la imagen de Cristo, nos enseñan. No debemos ver los sufrimientos como algo que debemos evitar. Ahora, no debemos ir buscándolo tampoco, pero si el sufrimiento viene a nuestra vida, debemos mirar al Señor para que Él nos ayude a atravesar ese sufrimiento y que podamos crecer y ser más conformados a su imagen. Entonces el versículo 5 concluye esta sección preguntando, ¿el que suministra el Espíritu y hace maravillas o milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, la pregunta parece ridícula. ¿Cómo que hacer milagros por las obras de la ley? Eso no tiene sentido. Y se contesta a sí misma la pregunta. Es por el oír con fe. Y si recordamos Hechos capítulo 2, 3,000 personas vinieron en arrepentimiento. ¿Cuándo? Después de oír el mensaje de Pedro y poner su fe en el Señor. Entonces, podemos saber que lo que el Espíritu hace entre nosotros es a través de la fe, no las obras. Entonces, de esa manera, Pablo empieza
esta sección y va a continuar en los versículos que siguen, va a elaborar su pensamiento, va a hablar de Abraham y la justificación por fe ilustrado en la vida de Abraham. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos sermones de esta serie. Pero estos 5 versículos es como una llamada despertadora para que podamos prestar atención a lo que Él nos va a decir en el resto de este libro. Y espero que podamos aprender de estos versículos a no ser vagos en nuestro pensar, analizar todo, como dice en otro texto, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Debemos no simplemente oír y decir, oh sí, así es porque el pastor lo dijo. No, debemos analizar, como los hermanos de Berea. Ellos dijeron, eso suena bien, pero vamos a confirmar, vamos a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo nos está diciendo es verdad, y encontraron que sí. Entonces debemos hacer así, que nadie os engañe, como Pablo manda en varios otros textos, que él advierte a las iglesias a no dejar que nadie los engañe. Y si estamos vagos en nuestro pensar, fácilmente vamos a ser engañados, como los Gálatas. No seamos insensatos. Y la manera de hacer eso es mantenernos mirando a Cristo todos los días. Como cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y estaba mirando a Cristo y después se desvió la vista, empezó a hundir. Debemos mantener nuestros ojos puestos en Cristo para que no seamos engañados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, lo que nos enseña. Este ejemplo de los Gálatas que estaban siguiendo el error. Te damos gracias por el apóstol Pablo, que los amó tanto que escribió esta carta. Y gracias por preservar esta carta para que podamos aprender también de ella. Ayúdanos a no ser insensatos, sino traer siempre a nuestra mente la imagen del Señor en la cruz, pagando el precio que nunca podíamos pagar y dándonos su justicia para que seamos reconciliados contigo. Sé con nosotros en el resto de este día. Llévanos a todos a nuestros destinos con bien y guíanos a través de esta semana para que podamos volver a reunir el próximo domingo a cantar alabanzas a tu nombre y escuchar tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.